Bueno, mi nombre es Víctor Manolo Contreras, mi carnet de estudiante es el CC 21070. Se nos ha encomendado por el licenciado William, el licenciado de Introducción al Estudio del Derecho, que hagamos un video, lo cual procedería a hacer acerca de qué es la diferencia o qué son las personas naturales y las personas jurídicas. A continuación al desarrollo del mismo, diremos que las personas, o se comienza por el punto número 1. Punto número 1 dice que son las personas naturales. Es todo individuo de la especie humana sin distinción de raza, sexo, credo o religión. Es todo aquel individuo que actúa en su propio nombre desde el momento de nacer. Eso es a través del artículo 74 del Código Civil. Luego tenemos la etimología. Luego diremos qué es la etimología. La etimología dice que la persona natural proviene, o más bien el decir persona como tal, viene del latín nasi, que significa nacer. Y persona, es decir, natural, viene de nasi, que significa nacer, y persona de persu o prosopon, de manera tal que uniendo esas dos, nasi person, es como decir persona natural en latín. Y prosopon se refería a la máscara que se anteponía al rostro, que era usado en las funciones teatrales de los griegos y los romanos. Luego tenemos los principales debates jurídicos sobre la existencia de las personas, y a mi criterio, es decir, o nos vamos a basar en uno de ellos porque son varios, es decir, hay diferentes debates jurídicos que hablan, o hay diferentes debates jurídicos de la existencia de las personas, pero vamos a hablar en uno en particular que es uno de los principales debates sobre la legalización del aborto. ¿Por qué es tan polémico? Es un tema absolutamente polémico, es bastante discutido, ya que existen grupos que están en contra y hay grupos que están a favor del mismo. Pero vamos a partir del hecho que el artículo 72 del Código Civil estipula que la existencia legal de una persona es al nacer, es decir, al separarse de la madre completamente, cuando existe esa separación, cuando el niño cuando el recién nacido sale del vientre de su madre, independientemente si es por cesárea o por un parto normal, natural, y el cordón umbilical se corta, es decir, se corta el umbilical, y desde ese momento, en todo caso, según el artículo 72, es cuando ya está completamente, o ya es recién nacido, es decir, ya es una persona como tal, con derechos como tal, como lo estipula la Constitución de la República. Pero el vocablo persona ha evolucionado desde un concepto técnico a un técnico jurídico, propia a la capacidad patrimonial, que quiere decir que el concepto de persona como ser humano ya no será simple y llanamente desde el momento en que nace, sino que se le entenderá como persona desde el momento de la concepción. Por eso el artículo 73 habla de que es desde el momento en que es concebido, es decir, desde el momento de la concepción, del momento de la unión física entre el hombre y la mujer, y ella es el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Entonces, en ese momento de fecundación, en ese momento de concepción de ese acto de vida, desde ese momento se entenderá entonces que viene la persona
o tiene vida una persona. Es decir, entonces es cuando entra ese debate, pero estamos hablando de lo que es la diferencia entre persona jurídica y natural. En otro video les hablaré al respecto de eso. Luego se hablan acerca de los beneficios que tienen las personas naturales y los beneficios que tienen las personas jurídicas. Entendamos un hecho para comenzar, que la persona natural somos todos, es decir, es usted, soy yo, y la persona jurídica, entiéndase por aquel que ya tiene una razón social. Por eso usted va a ver a través de este video que los atributos de las personas naturales son diferentes a los atributos de las personas jurídicas. En cierto modo, los beneficios lo que gozan son diferentes, pero una persona jurídica será aquella empresa, aquella organización con una personalidad jurídica, es decir, con un establecimiento para un fin ya sea de lucro o no de lucro, como son las organizaciones sin fines de lucro, como son las organizaciones como fundaciones, etc. Luego en el punto 5 se habla acerca de la muerte real y presunta. Es curioso a mí, hablando de la muerte presunta, que me refiere al artículo 104 del Código de Familia. De hecho, hay un estudio de la Universidad Nacional de igual forma acerca del matrimonio y la muerte presunta, donde dice que la muerte presunta es la situación de desaparecimiento prolongado de una persona o individuo que se ignora si vive o no. Habiendo transcurrido un plazo de 2 años desde su desaparición hasta, es decir, después de 2 años de su desaparición, entonces se entenderá o se tomará como una ya muerte real. Tómese en consideración que la muerte, o decir, el desaparecimiento de las personas, bueno, en los tiempos de guerra se desaparecían, en muchos países se desaparecían las personas para cobrar lo que era un ransom o cobrar un rescate por ellas. Algunos eran devueltos, otros eran torturados y matados. Pero tomamos en consideración una cosa: por todos los estudios criminológicos y por todo el conocimiento que tengo, media vez una persona desaparece o es una persona levantada, como le llaman en México. Nunca jamás la va a encontrar con vida. Difícilmente encontrará el cuerpo. Una persona media vez es llevada a ese punto de desaparecimiento, desde el momento en que llegó a ese punto. A nosotros nos decían en la academia, si Dios no lo permita, pero si usted llega a una persona, le pone 2 armas, le dice, súbete, pone un carro, cuidado, un carro, se va a poner por suya, se prende vivo, atento, qué está pasando alrededor suyo. Pero si en eso sucede, decía, procuren que los maten in situ. Hagan lo que tengan que hacer, no se bajen de ninguna unidad. Si te van a decir, bájate de la unidad, no tenés por qué, no te puedes bajar, porque voy a bajar. Para hacer algo, hacerlo aquí. Es decir, ¿por qué? Porque si usted permite que eso suceda, si usted permite que sea llevado, si usted permite que eso suceda, si usted permite que sea llevado a un lugar X, va a ser una muerte dolorosa, lenta y trancada. Así es que es recomendable mejor que sea in situ, de ipso facto, si acaso ha de suceder. Pero eso es un paréntesis. Luego, hablando acerca de la muerte real, es un hecho jurídico que pone fin a la persona o a la existencia de la persona, indiferentemente si es a través de un accidente, si es a través de un homicidio o una muerte natural. Entiéndase por muerte natural cuando ya su tiempo ya expiró y tiene que partir de este mundo, ¿no?, hacia el otro. Y eso se estipula en el artículo 77 del Código Civil. Luego vamos a hablar acerca de los atributos de la persona natural. Los atributos de la persona natural dice que son las características que tienen que los diferencian uno de otros. A continuación tenemos, me parece, 6 o 7 atributos de la persona natural, que es el nombre, el estado familiar, la capacidad, la nacionalidad, el patrimonio, el domicilio,
Sí, sí, y el domicilio. Vamos a hablar o vamos a definir o vamos a hablar a cada uno, particularmente de cada uno. El nombre, bueno, ¿qué es el nombre? Dice que es el primer atributo que lo diferencia de los animales y sirve para delimitar a cada persona jurídica o persona natural, individualizándola o poniéndole un individuo como una división, si acaso se quisiera ver así. Y aparte que es el nombre, es un conjunto de letras y palabras. Ese es un nombre, ese es el nombre. Su nombre, mi nombre, yo tengo un bello nombre, Víctor, que significa victorioso. Entonces, eso es el nombre. Como el licenciado William, que es como William Shakespeare, un exitoso escritor. Es decir, los judíos creían mucho, yo soy de descendencia judía. Y en nuestra creencia existe el hecho de que el nombre determinará, o el nombre es tan importante para una persona que determinará su suerte o determinará cómo sea o cómo viva o cómo sea su transcurrir en esta tierra. El nombre es extremadamente importante, tanto así que en la Biblia vemos casos cuando Dios le ha cambiado el nombre a ciertos personajes bíblicos por eso mismo, porque su nombre anterior no era ya consecuente con el nombre nuevo que va a tener. De hecho hay una parte donde dice que hay un nuevo nombre en la gloria. Pero eso es decir, ese es otro video, ¿no? Si como youtuber estamos hablando en este caso de las personas naturales y jurídicas. Lo que es el nombre, bueno, aparte del nombre, lo que es el estado familiar. El estado familiar dice que es la calidad política, civil, que le designa una situación del estado en que se encuentra uno. Es decir, si usted está soltero, yo estoy soltero, si usted está casado, si usted está divorciado, si está viudo, si está viviendo en concubinato, es decir, o en unión libre, ya no le llaman concubinato, le llaman unión libre, es decir, cuando ya dos personas conviven dentro de una misma vivienda, dentro de un mismo hogar, amándose, respetándose, leal y en fidelidad y en lealtad, sin haber tenido ya los beneficios de las bondades de un matrimonio como tal, a través de la iglesia o civil. Pero esa unión, en nuestra nueva ley ya se da eso, ¿sí? Eso ya es como, ya cambia su estado. Ya su estado familiar ya no va a ser soltero, pues sí, ya algunos le están rejuntados. El pueblo, bueno, es la idiosincrasia de nuestro pueblo. La nacionalidad habla acerca del vínculo jurídico que tiene una persona con el país de nacimiento o naturalización, según sea el caso particular, amparado en el artículo del 90 al 100 de la Constitución Nacional. Nótese que la nacionalidad, es decir, puede ser o personas que se han emigrado hacia otros países y se han naturalizado, es decir, se han hecho ciudadanos de ese país. Una vergüenza que muchos salvadoreños o muchos que vivan dentro de Estados Unidos sean ciudadanos americanos y no hablen el idioma o no hablen el inglés de su país. De igual forma en cualquier otro lugar donde sea desnaturalizado. Es parte de la naturalización, es parte del hacerse transculturalización, le llaman en otro caso. Pero eso es otro punto, es otro video. Luego el patrimonio se ve en el artículo 22 de la Constitución Nacional y dice que el patrimonio es el conjunto de valores pecuniarios, es decir, pertenecientes al dinero en efectivo, positivo o negativo, indiferentemente cómo lo haya obtenido. Si, usted sabrá cómo lo obtiene su dinero, señora, señor, perteneciente a la persona, si es a través de un trabajo, perteneciente a la persona, es decir, y dice que todos tenemos bienes, es decir, usted no puede decir simplemente porque dice que es diferente el activo pasivo de una empresa o de una persona jurídica u organización. Todos lo poseen, aunque no sean bienes tangibles, todos poseemos bienes, aunque no sean tangibles. Es decir, aunque no sea una casa, yo no puedo decir, yo no tengo casa, o yo no tengo carro, o yo no tengo propiedades, yo no tengo un rancho en la playa, o yo no tengo una casa en el lago. Aunque no sean bienes tangibles, pues sí son bienes. Luego el domicilio es de trascendental importancia, ya que a partir del mismo se constituye el lugar de habitación de una persona. Es un dato que determina el lugar donde se encuentra esa persona físicamente como tal.
ya sea para efectos jurídicos o simplemente para cumplir una norma o proclamar un derecho. Para eso sirve el domicilio. Por eso en nuestro documento de identidad única tenemos en la parte trasera el domicilio de la persona. Así es de vital importancia ese estado civil o ese atributo suyo o mío como persona natural, porque la persona jurídica vamos a ver que eso es diferente, ¿sí? Luego vamos a hablar acerca de los derechos fundamentales de la persona jurídica, y dice que debido al proceso de igualdad, el buen nombre, la inviolabilidad, estos son los derechos fundamentales, tiene derecho al debido proceso de igualdad como persona jurídica, como persona natural ante la ley, tiene derecho al buen nombre, tiene derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, es decir, usted no puede llegar y abrir una carta si no le pertenece, si no está su nombre, es decir, como el marido que le revisa el teléfono a la mujer, o la mujer que le revisa el teléfono al marido, eso debería ser, eso es violar el derecho ajeno, eso ya es violar un derecho, porque no es suyo, es decir, ¿por qué se va a meter? ¿Qué le importa? O sea, ¿por qué va a abrir? ¿Por qué va a haber otra correspondencia? ¿Por qué va a haber algo que no es suyo? En ese afecto, pues en ese efecto. Luego vamos a ver que tiene la inviolabilidad de la correspondencia, no puede llegar a abrir una carta, sobre todo si no está a nombre suyo, es una otra empresa. Tiene derecho al domicilio, tiene derecho a los papeles privados, acceso a la administración, por eso ve, papeles privados, a sus declaraciones de IVA, todos los documentos pertinentes a una persona jurídica que cree como tal, como documentos importantes. Acceso a la administración de justicia, tiene acceso tiene el habeas data, entre otros beneficios. Luego tenemos los atributos de las personas jurídicas, que son los atributos propios de la persona jurídica. Los atributos propios de la persona jurídica serán la razón social o denominación, a través del artículo 41 del Código Civil, un domicilio, una nacionalidad, a través del artículo 28 del Código Civil de igual forma. ¿Qué es la razón social? La razón social es el nombre de la sociedad o empresa, es la característica principal de la empresa o sociedad, que dependerá del tipo de sociedad, si es de responsabilidad limitada o es una sociedad anónima, indicado por el SA. Al final, si usted ve donde dice de la bienaventuranza SA de CB, es decir, sociedad anónima de capital variable. Eso significan esas 4 letras. Eso es la razón social de la empresa. Luego tenemos, o de la personalidad jurídica, luego tenemos la capacidad, que es lo que le confiere al sujeto activo o pasivo en relaciones jurídicas, la capacidad de segmentar, decir, de un segmento jurídico o de un goce que es irrenunciable, no prescribe, es inmutable y es de orden público. La capacidad de obra variable, parcial o limitable. ¿Sí? Luego hablamos acerca de la nacionalidad. La nacionalidad, al igual que la persona natural, esta no es más que la responsabilidad de la persona como un vínculo jurídico con el estado de nacimiento o naturalización de igual forma. Luego tenemos el domicilio, que a diferencia de la persona natural, el domicilio de la persona jurídica será su crédito fiscal, es decir, su número fiscal. Por eso usted ve que muchas veces cuando usted va a comprar, hay ciertos lugares donde ustedes le preguntan, ¿quiere factura? Sí, consumidor final o quiere crédito fiscal. Crédito fiscal es eso, es ese número fiscal que usted le confiere el derecho de ser exento del IVA y luego presentar declaraciones de IVA para poder de igual forma ser exento de ese impuesto o pagarlo posteriormente. En su defecto, ese ya es un crédito fiscal, ese es el domicilio fiscal. Luego tenemos lo que es el patrimonio, y el patrimonio para las personas jurídicas es parte de los derechos y obligaciones que tienen, y es su valoración económica en pasivos y activos, que cuenta como patrimonio todo aquello que lleva a la consecución de sus fines, es decir,
sus inventarios, sus vehículos, sus propiedades que tienen como tal la empresa. Hay muchas empresas o hay muchas personas jurídicas que ya no solamente son locales, sino que son transnacionales, es decir, sus activos o su inventario, sus cosas ya son mucho más allá, se amplía su patrimonio, a eso se refiere. Pues eso básicamente sería en todo caso lo que es este breve video informativo acerca de la personalidad jurídica y natural. Espero haya sido de su agrado, licenciado William, y de igual forma que Dios lo bendiga, lo guarde y que siga siempre con bien usted y su familia. Gracias, señor. Buenas tardes. Bendiciones. Buenos días.